final de la doctora María Alexandra Grueso, gerente de la ANDI seccional del Valle del Cauca. Gracias. Invitamos a pasar a la mesa principal al doctor Jorge Ariza, presidente del Comité de Logística, quien en esta oportunidad actuará como moderador. El siguiente es el procedimiento a seguir en la sesión de preguntas. Sus inquietudes deben ser entregadas al grupo de apoyo de la ANDI de manera escrita en el formato que a disposición tienen. Esta actividad tiene una duración de 15 minutos. Terminada la conferencia, les recomendamos diligenciar el formato de evaluación que encuentran en sus portadocumentos. Los dejamos en la vocería del doctor Jorge Ariza. Bueno, mientras llegan las preguntas, quiero agradecer al doctor Mata la visita, creo que es muy interesante y yo pienso que a pesar de lo que dijo él al principio, que nos va a enseñar a los burros a dar patadas, de todos modos este tipo de charlas que a las personas que no tienen mucho conocimiento en logística los nivelan y a los que ya tienen un poco más de conocimiento en logística, de todos modos les recuerda los fundamentos de la logística y el no dejarse enredar. Yo pienso que el último acetato es muy importante, no dejarse enredar en terminología, sino que ir a la sustancia, a lo básico, ¿no? Que creo que es el fundamento y lo importante aquí de lo que necesitamos y lo que queremos hacer. Bueno, aquí me ha llegado la primera pregunta. ¿Cuál es su criterio del manejo más adecuado de una relación donde mi proveedor es a su vez competidor de en algún otro producto? Bueno, una de las cosas que ahí es importante es definir estratégicamente cuál es el nivel de información que se va a manejar, cuál es el nivel de confiabilidad que se va a manejar. Ahorita en la actualidad existen muchos casos de empresas, por decir automotrices, donde se une Ford con Mazda para desarrollar un nuevo motor, ¿sí? Y a la vez son competidores y a la vez están haciendo alianzas. Es algo complejo, sin embargo para mí está la clave en definir específicamente bajo qué contexto, bajo qué líneas de producto y sobre todo qué tipo de información. En la actualidad existe lo que se llama intranet y extranet. Cuando hablamos de intranet es la información que se pasa dentro de la organización, cuando hablamos de extranet es aquella información que sí voy a poder convertir, aquellos procesos, aquellas políticas de trabajo que sí puedo hablar con cualquiera prácticamente. Una de las cosas que afecta más la cultura latinoamericana es cuando se hace benchmarking, es el temor que tenemos a dar información sobre toda la competencia. ¿Sí? A mí me tocó trabajar en estudios de benchmarking en Estados Unidos y realmente proporcionan bastantísima información y muchas dicen, no tengo miedo porque yo estoy cambiando y tengo que cambiar. Y es algo que no por el hecho de decir no comparto, no hago, no quiere decir que los otros no se van a enterar, no van a saber las cosas, etcétera. Entonces una parte es, yo tengo que tener mis procesos de tal manera que puedo cambiar y que aunque sea mi competidor, si voy a estar trabajando en esto, pues yo sé que en un momento me puede afectar, pero yo tengo que avanzar más rápidamente. De hecho, aquí hay un libro que yo recomiendo, o dos libros, mejor dicho. Uno es, que ya son antiguos realmente, pero para mí hablan de estrategia de un punto de vista muy interesante. Uno se llama Compitiendo por el futuro de Hamel y Prahala, y el otro es de Hyper Competition de Daveni, donde hablan cómo ser agresivo, cómo puedo aliarme con competidores, con gente que a su vez puede ser competidor, y mucho está en cómo transfiero información, cómo pongo los lineamientos en cuanto a esto, y también quitarme el temor de hacerlo. Yo sé que al hacerlo tengo riesgos, pero también se dice que el que no arriesga no gana. Ok, muchas gracias. Vamos aquí a tratar de organizar por temas. Otra pregunta que va ligada con este tema, ¿cree que la logística implica alianzas comerciales? Definitivamente, de hecho es una parte, o sea, la cadena de abastecimiento implica las alianzas totalmente, o sea, necesito definir con quién me alío, bajo qué contexto. Hay muchísimos casos de empresas, si hablamos, por decir, cómo Canon pudo competir contra Xerox en ciertos nichos de mercado, o cómo Komatsu pudo competir contra Caterpillar. Estamos hablando de alianzas con otras compañías que estaban ya sea en el ramo o en canales de distribución ya preestablecidos. Si hablamos del caso de Canon, ¿cómo puedo competir contra las copiadoras? Pues prácticamente es destruyendo mitos,
te hablaba de reparación que una secretaria puede hacer mucho más mantenimiento que anteriormente con cartuchos desechables. Y la otra es aliándose con ciertas compañías como Scott Paper, que tiene canales de distribución establecidas. Entonces, si yo quiero atacar nuevos mercados, muchas veces, de hecho, no es recomendable hacerlo solo. O sea, prácticamente debo definir con quién voy a tener esas alianzas. Y logística y cadena de abastecimiento están totalmente ligadas a eso. Ok, perfecto. Desde el punto de vista ya del desarrollo de logística, la pregunta es, ¿cómo ve usted el desarrollo de logística en Colombia y qué podríamos hacer para mejorarlo? Para mí, una parte interesante, no sé cuando ustedes hayan leído el libro Arando en el Mar, de Fairbanks, menciona puntos que para mí son clave, no nada más en la comunidad andina, sino en toda Latinoamérica. Uno es desconocimiento del cliente final. Desgraciadamente, muchas veces hay un desconocimiento de hasta dónde quiero llevar. Otro es todo lo que es el mejoramiento de infraestructuras. Y alguien mencionó, en unas partes que mencionaba, para mí la focalización. O sea, si yo soy un país con ciertos recursos naturales, con ciertas características, debo de hacer un plan de desarrollo integral a donde yo realmente pueda cumplir con esas características, basándome en esas características, poder llegar a competir exitosamente. Para mí, focalización es una parte muy importante, sobre todo porque hablamos que en nuestros países hablamos mucho de pequeña y mediana empresa, que nos soportamos mucho por eso. Una pequeña y mediana empresa no se puede a jugar patadas con Sansón, ¿verdad? O sea, no se puede con los gigantes, pero sí puede desarrollar sus estrategias focalizadas en cuanto a en qué soy bueno, bajo qué características, cómo me voy a apoyar. Entonces, para mí esos son los puntos claves. Y hay otra que es también otro aspecto que es para mí es la futurología. Tratar de predecir qué es lo que va a suceder en un futuro. Hay 3 puntos clave que para mí son importantes. Uno es lo que viene siendo la parte de anticipación. O sea, de alguna manera tengo que aprender a anticiparme. La otra tiene que ver con la parte de creatividad y la otra tiene que ver con la parte de excelencia. Son 3 partes importantes. Si alguno de ustedes ha visto el video de Paradigmas, que estoy seguro que muchos de Joel Barker, que es un futurólogo, es una parte muy interesante donde realmente cómo puedo adelantarme a eso. Entonces, para mí una parte importante es eso, es la futurología, tratar de decir hacia dónde voy. Ok, tenemos muchísimas preguntas, les pido a la mesa que me ayude con el tiempo. Vamos a tratar de evacuar las máximas. Ya me pusieron ahí 5 minutos. Esta me parece muy interesante porque nos da un contexto de lo que ha pasado en México con el NAFTA, cómo se vio afectada la logística, positivamente o negativamente en las compañías mexicanas. Ha habido de todo. ¿Por qué menciono que ha habido de todo? Hay unas que mueren, otras que viven y otras que son exitosas. De hecho, el mundo de Internet ha crecido tremendamente y el problema es que bajo ese contexto el hecho de abrir las fronteras nos ha ayudado mucho. Sin embargo, por ejemplo, el aspecto de transporte no ha sido tan exitoso como se esperaba. O sea, todavía, aun y cuando de acuerdo a ciertos tratados, hay muchas cosas que se han negado, que no se ha cumplido con ciertas regulaciones, etcétera. Pero menciono el mundo de Internet porque para mí es un mundo fascinante. ¿Cómo es posible que varios muchachos recién graduados puedan crear una compañía de varios millones de dólares y puedan competir contra las más grandes compañías a nivel mundial? ¿Cómo es posible que una compañía como Walmart, establecida a nivel mundial, de repente se vea afectado por el mundo de Internet? ¿Por qué? Porque realmente aquellas compañías que están creadas con mucha infraestructura les ha pisado mucho lo que traen atrás. Entonces, en México nos ha afectado bastante el comercio electrónico en la creación de compañías nuevas. En cuanto a NAFTA se refiere, el transporte es algo que sí nos ha afectado. Y otra parte que para nosotros ha sido vital y para mí tal vez considero lo más importante, el cambio del énfasis en maquiladora. ¿Sí? Para mí no podemos seguir siendo en toda Latinoamérica países maquiladores. De hecho, el NAFTA viene a cambiar eso. A partir del siguiente año no somos ya más maquiladores en general. Ahora con el tratado con Europa ya vuelve otra vez a surgir la maquiladora en sí, se van a canalizar varios productos por ahí. Pero empresas, a mí me ha tocado trabajar últimamente, por ejemplo, con Sony Nuevo Laredo. Sony Nuevo Laredo se encuentra pues en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Anteriormente Sony recibía sus productos nada más, los regresaba, maquila. A partir del siguiente año ahora tiene que hacer mercadotecnia. No sabía vender. ¿Por qué? Porque no era su propósito. Ahora es una empresa que puede ser cerrada, que está compitiendo primero contra el mismo Sony, porque sus operaciones se pueden ir a Japón, se pueden ir a cualquier parte del mundo si no son rentables, en primer lugar, y la segunda es la puerta de entrada a Latinoamérica, se está considerando. Entonces, debido al NAFTA ahora es el cambio total. Si esa gente estaba acostumbrada nomás a maquilar,
nada más a ensamblar, a enviar cosas hacia afuera. Ahora tengo que hacer diseño también, ahora tengo que vender, me cambia toda mi infraestructura que tengo debido al NAFTA, porque ya no existen más las maquiladoras de acuerdo a ese contexto, o sea, pierden todos los subsidios que tenían. Entonces ha habido un cambio tremendo. Algunas organizaciones se han podido adaptar. En el caso de Sony está siendo exitosa, le ha convenido. Hay otras organizaciones que prácticamente desaparecen, porque nada más sé ensamblar, nada más está mi competitividad en el bajo costo de mano de obra y no puedo reaccionar ante esos cambios que existen. Entonces le ha afectado de ambos lados. Ok, y como última pregunta, desafortunadamente no alcanzamos a evacuarlas todas. Yo pienso que el doctor Mata estará más que dispuesto a contestar las preguntas en los intermedios. Me voy a pasar al ramo de la distribución física, que no hemos hablado de ella. ¿Qué consejo podría ofrecer para la práctica de una logística de distribución física más efectiva en un país como Colombia, donde variables externas inciden negativamente en el proceso? Habla de inseguridad, atracos, etcétera. Bueno, no nada más con ustedes, nosotros en México tenemos un problema de atracos en el sur de México tremendo también, es algo en la parte. Cuando hablamos de distribución, la parte, es importante la definición de los canales, de hecho por eso mencioné lo de los espárragos peruanos, viene siendo lo de los flores, también definir los canales con los cuales voy a estar interactuando. Hay canales directos donde puedo ir de un fabricante a un consumidor, como lo hace un Dell, como hace un Getaway 2000, etcétera. Pero también puedo utilizar canales donde tengo corredores intermedios que conocen el contexto. Muchas veces la definición de ese canal es muy importante. Me ha tocado trabajar con organizaciones donde dice, ¿por qué le voy a...? Donde a lo mejor el canal es fabricante, distribuidor, corredor, mayorista, minorista, consumidor. ¿Sí? Y muchas veces dicen, bueno, ¿y el corredor qué hace? Dice, no, y se tratan de brincar al famoso corredor. Pero el corredor es el que conoce cuáles son las rutas más adecuadas de infraestructura física, es el que me conoce los aspectos legales, es el que me conoce la cultura del país, es el que me conoce si voy a estar exportando a cierto país, qué hacer, tiene los contactos, etcétera. A eso se dedican. Por eso existen las compañías Third Party y ahora Fourth Party Logistics, porque realmente se trata de eso. Entonces, una definición para hablando de distribución, yo tengo que, la alianza o la estrategia, perdón, a nivel internacional es tratar de seleccionar con quién me voy a aliar en cuanto a mis servicios logísticos que voy a ofrecer. O sea, muchas compañías se encargan de eso y los riesgos los corren esas compañías, pero pueden correr los riesgos por los volúmenes que manejan, por un lado, por el conocimiento que tienen o la capacidad de la expertise que generan a través de eso. Entonces, para mí ahí es donde uno debe, si va a trabajar con áreas en donde está la parte de riesgo, la parte vial muy importante, debe tener compañías que le ayuden a uno a visualizar cuáles son los mejores canales, cómo se va a manejar, y para eso existen todos los servicios logísticos de tercero. Eso es lo que muchas compañías en México y en otros países, hasta donde yo sé, están haciendo para poder evitar toda esa parte. Bueno, muchas gracias, doctor Mata. Agradecemos nuevamente su participación. Muchísimas gracias.